Buenas noches. Esta noche quiero hablar acerca de cómo el pecado crece cuando no se confronta. Y vamos a ir a la historia de Saúl, que se encuentra en el libro Primera de Samuel. Saúl fue el primer rey de Israel. Y más que un relato antiguo, esta es una advertencia para los que hemos sido llamados por Dios. Especialmente para aquellas personas que comenzaron bien, pero que corren el riesgo de desviarse por el camino. Saúl no cayó de un día para otro. Su muerte espiritual es el resultado de una serie de decisiones mal tomadas, de pecados no confesados y de una actitud que poco a poco se alejó del corazón de Dios. Podemos ver en la vida de Saúl cómo el pecado actúa como una escalera descendiente. Empieza con algo pequeño, pero termina en ruina si no se detiene a tiempo. Hermano, Saúl fue ungido como rey por mandato de Dios. Y lo hizo a través del profeta Samuel. Él tenía todas las condiciones externas. Él era un hombre alto, fuerte y aparentemente humilde. Pero su carácter fue revelándose con el tiempo. Y su caída no se debió a un solo pecado, sino a una cadena, a una serie de actos que mostraron un corazón que no estaba completamente rendido a Dios. Veamos o miremos y analicemos los pecados que marcaron su caída. Y vamos a reflexionar en cada uno de ellos para así nosotros aprender a cómo no repetirlos. Pecado número 1. Impaciencia espiritual. Saúl quiso usurpar el papel sacerdotal. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 9 dice: Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Amén. Hermanos, Saúl se adelantó al profeta Samuel y ofreció él mismo el sacrificio. Cuando Samuel llegó, le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Amén. ¿Qué lección hay de esta situación para nosotros? ¿Cuántas veces actuamos bajo presión sin esperar en Dios? Quizás aceptando un negocio, una relación o una decisión importante solo por miedo a perder la oportunidad. La impaciencia solo demuestra que no confiamos en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Pecado número 2, el orgullo. Saúl construyó un monumento a sí mismo. Esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 12 y 13, y dice: Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel: Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Amén. Hermanos, Saúl desobedeció, pero él quiso parecer obediente, y no solo eso, se construyó un monumento a sí mismo. Un corazón
más interesado en la apariencia y el reconocimiento humano que en la gloria de Dios. ¿Qué lección podemos aprender? ¿Quién recibe la gloria por lo que tú logres? ¿Cristo o tú? Hermanos, el orgullo espiritual es peligroso porque puede hacernos sentir o parecer piadosos mientras nos alejamos de Dios. Amén. Pecado número 3. Desobediencia parcial. Guardar lo que debía ser destruido. Primera de Samuel 15, versículos 9, dice así: Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir todo. Amén. Hermanos, Dios le había dado una orden clara a Saúl: destruir completamente a Amalek. Pero Saúl obedeció a medias, y entonces justificó su desobediencia diciendo que lo había guardado para ofrecer sacrificios. Samuel le respondió más adelante: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Lección práctica para nosotros. Obedecer a medias es desobedecer por completo. Dios no busca excusas espirituales, sino obediencia sincera. Pecado número 4. No arrepentirse y preocuparse más por la opinión humana. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl no se quebrantó, pero sí se excusó, se justificó y pidió a Samuel que lo honrara delante del pueblo para así no perder su prestigio. ¿Qué lección hay para nosotros? Cuando nosotros pecamos, ¿nos duele más perder nuestra imagen o entristecer a Dios? Un arrepentimiento verdadero no piensa primero en lo que dirán los demás. Amén. Pecado número 5. Celos y odio. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 9. Dice: Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: Han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Amén. Saúl intentó matar a David, incluso arrojándole una lanza, y lo persiguió por todo el país. Y todo esto solo por celos. ¿Qué lección hay para nosotros? Cuando Dios bendice a otros más que a ti, ¿te alegras o te duele? El celo espiritual o la competencia pueden destruir tu paz interior. Amén. Pecado número 6. Buscar respuestas fuera de Dios. Saúl consultó a una adivina. Esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 7 al 8, y dice así: Entonces Saúl dijo a sus siervos: Búsquenme a una mujer que sea adivina para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: Hay una mujer en Endor que es adivina. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer y él dijo: Te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Amén. Hermanos, como Dios ya no le hablaba a Saúl, él, en vez de arrepentirse, acudió a una medium, y esto es algo que Dios condena. Lección práctica para nosotros. Cuando no oyes la voz de Dios,
no busque sustitutos humanos, supersticiones o consejos mundanos. El silencio de Dios es una invitación al arrepentimiento, no a buscar voces prohibidas. Ahora, hermanos, vamos a repasar las enseñanzas claves de este relato de la historia de Saúl y vamos a agregar algunos ejemplos. Primero, el pecado siempre empieza pequeño, pero nunca se queda pequeño. Ejemplo, alguien que miente para evitar un problema menor en el trabajo y esa mentira se convierte en otra y luego en un patrón de engaño que luego destruye su reputación. Segundo, el orgullo espiritual es más peligroso que el pecado visible. Ejemplo, un líder que sirve en la iglesia con excelencia, pero en secreto busca reconocimiento y aplausos más que agradar a Dios. Pues nadie ve el orgullo, pero ese orgullo lo separa de la verdadera adoración a Dios. Tercero, el pecado no confrontado se convierte en una fortaleza. Ejemplo, una persona que guarda rencor o resentimiento hacia un hermano en la fe, no lo habla, no lo perdona. Y con el tiempo, esa herida se convierte en una amargura. Y esa amargura rompe la comunión y destruye su corazón. Cuarto, la muerte espiritual es perder la capacidad de no oír a Dios. Ejemplo, alguien que antes oraba y leía la Biblia cada día, pero que ahora está tan absorbida por las redes sociales, por el trabajo o el entretenimiento, que la voz de Dios queda ahogada en medio del ruido. Quinto, priorizar la opinión humana cierra la puerta a la restauración. Ejemplo, un pastor que es confrontado por un pecado, pero en lugar de reconocerlo, busca dar explicaciones para salvar su imagen pública, y así se pierde la oportunidad de ser restaurado por Dios. Y por último, lo que empieza con un llamado genuino puede terminar sin honra si se pierde la comunión con Dios. Ejemplo, un ministerio que nació con pasión y verdad, pero que con el tiempo se enfocó más en el éxito, en la fama, en los números. Se enfocó más en las cosas materiales y superficiales. Se enfocó más que en la obediencia y en la verdad de la palabra de Dios. Y bien, esto es todo por hoy y espero que eh, si nos sentimos identificados con alguno de estos pecados que cometió Saúl o uno de los ejemplos que hemos dado, siempre habrá un tiempo para orar y pedirle a Dios que nos restaure y que nos perdone. Entonces, amén y Dios los bendiga.